Ah, comenzamos ya. ¿Os parece? Vale. Vale. Pues buenos días a todos. Damos comienzo en estos momentos a la webinar Decisiones clave para exportar con éxito. Esta webinar se encuadra dentro de un ciclo de webinares que se iniciaron en el mes de julio sobre temas puntuales de internacionalización. Y estas webinares se celebran dentro del programa LAMPIM Sport, de un programa europeo POCTEP, y está dedicado a la internacionalización de empresas agroalimentarias de Galicia y de Portugal, norte de Portugal. En la webinar que vamos a presentar hoy, Decisiones clave para exportar con éxito, contamos con la ponente Teresa Martínez Castro, que es directora de la consultora TMC y experta en temas de internacionalización con una amplísima experiencia práctica en exportación y en posicionamiento de empresas en mercados exteriores. En este pequeño seminario vamos a analizar las decisiones que tiene que tomar una empresa antes de llevar a cabo su proceso de exportación. Decisiones que serán esenciales para abordar con éxito la aventura al exterior. Y ya sin más retraso, porque ya llevamos un poquito de retraso con el horario previsto, vamos a dar paso a la ponente Teresa. Muchísimas gracias, Raquel. Hola, buenos días a todos. Y simplemente, es decir, sin más dilación ya, pues un poco lamentamos todos, lógicamente, este pequeño retraso, pues por cuestiones técnicas, pero vamos ya a abordar de lleno esta colaboración, este traslado de información acerca de las decisiones claves de una empresa para la exportación de su producto. Yo, como os comentaba Raquel, intentaré dar una visión lo más práctica posible, de manera que pueda resultar lo más eficaz para cada uno de los que hoy queréis participar de este webinar. Bien, comienzo la exposición con una frase que considero que es imprescindible y básica a la hora de abordar un proyecto como el que vamos a querer abordar. Y es la de que el general victorioso primero vence y después emprende batalla. Frase de Sun Tzu en su obra El arte de la guerra, y en la que nunca me cansaré pues de tener casi como frase de cabecera, porque de ahí... Dime. Mira, ¿Hola? perdona, hola, buenos días. Soy Óscar, aquí desde el Centro Tecnológico de Carne. Dime, Óscar. ¿Puedes darle a compartir pantalla? Porque ahora al pasarte como presentadora es... Sí. Compartir pantalla. Pues vamos a ver. Para PowerPoint. Sí, pues es que desde el terminal desde el que estoy, Raquel, desde el terminal desde el que estoy no me deja... Un segundito, Óscar, Sí. un segundo. Necesitamos compartir pantalla. ¿Ahora, Óscar? Perfecto. ¿Sí? Venga, perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias. Después de la intervención de Óscar, muchísimas gracias por avisarnos. Es decir, espero que ahora todos tengáis delante la pantalla de lo que es la presentación de esta ponencia, que, como decía, pues entiendo que todos lo habéis escuchado, la importancia de la organización y de la planificación a la hora de abordar un proyecto como es el de exportar. Bien. El punto de partida, es decir, un punto de partida que tampoco hemos de obviar antes de tomar ningún tipo de decisión, y es hacernos un autoanálisis. Y el autoanálisis, el primero que yo propongo, es el de qué producto tengo, es exportable o no es exportable. Esta sería la primera premisa, porque muchas veces todos nos vemos abocados a la exportación o a decir, bueno, pues yo voy a exportar por una serie de razones que
no son las más apropiadas para tomar esta decisión. Entonces, la primera premisa es exportable. A ver, hoy en día con la globalización y cada vez más vamos pues adoptando y consumiendo productos que posiblemente una generación anterior desconocía su existencia o 2 generaciones anteriores. Pues a lo mejor hace 2 generaciones a nadie aceptaría comer sushi en España. Lo mismo ocurriría por la parte contraria. No obstante, hoy en día, pues, y gracias a esta globalización, sí tenemos conocimiento de muchos productos que los hemos incorporado a nuestro día a día, pero tenemos un extremo dentro de lo que sería exportable o no. Y lo pongo muchas veces como ejemplo y vamos a ver. Yo pondría el ejemplo de los trajes regionales. Es decir, si yo fabrico un traje regional, como puede ser un traje de gallega, ya que estamos en la comunidad, difícilmente una región que no sea la nuestra, es muy difícil que demande este tipo de trajes. En este caso, tendríamos una alternativa y es, si yo necesito vender, con la estructura que yo tengo, puedo fabricar vestimentas, vestidos regionales, si no son gallegos, si son de otros lados. Entonces, tenemos que analizar muy a fondo qué producto tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Porque un ejemplo como este nos diría que si yo solo tengo capacidad de producir o de fabricar trajes regionales gallegos, no tiene mucho sentido que dedique ningún tipo de esfuerzo ni recursos a intentar venderlos fuera porque, bueno, pues es una batalla perdida ya. El mercado natural nuestro sería el que tengo y no tendría lugar si yo no tengo posibilidad de adaptación, no tiene ninguna razón de ser el que yo intente abordar ningún otro. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué recursos tengo yo? Segundo punto. Tengo una capacidad de producción para una demanda extra. Tengo una capacidad de adaptación. Hablábamos de los trajes regionales. Yo necesito vender, necesito generar mayor facturación para que la vida de mi empresa continúe y crezca. Entonces, ante esa necesidad, ¿me puedo adaptar? Sí, bien, haré vestimentas de otra índole, que no sean trajes regionales gallegos, pero si tengo ya un producto que sí, la adaptación es menor, pues muchísimo mejor para todos. Luego también en cuanto a recursos, tengo que contar con los recursos humanos. Diría que sería otro cimiento importantísimo y, por supuesto, la capacidad financiera. Muchas veces nos planteamos, pues necesito abordar este proyecto y para ello necesito comprar una nueva línea de producción que a mí me permita atender una demanda. Me hago mi planificación financiera, cuánto me cuesta la máquina, cuánto tiempo voy a necesitar para pagarla, cuánto voy a tener que facturar para poder responder a ese compromiso que voy a adquirir con la entidad financiera y todo eso lo hago por una máquina. Pues lo mismo que estamos haciendo por una máquina, hemos de conceptuarnos que hemos de hacerlo también con los recursos humanos, porque si yo quiero posicionar mi producto en un mercado nuevo al que ya tengo, necesito a alguien que me lo vaya a posicionar y eso es un coste, con lo cual necesito hacer mi programación y valorar si también en este sentido puedo o no afrontarlo. Cuando hablamos de la capacidad de producción para una demanda extra, y eso es algo que pues en Galicia muchas veces no tenemos en cuenta, y yo me he topado muchas veces con este primer punto, que creo que muchas veces no está bien analizado. Y voy a poner para esto el ejemplo de las bodegas. Tenemos una capacidad de producción para demanda extra. ¿Por qué digo esto con las bodegas? Porque a lo largo de mi trayectoria he visto cómo bodegas que tienen una producción limitada han querido abordar el mercado
por ejemplo, de Estados Unidos, que no hacía falta que se fueran a uno tan grande, que a lo mejor con intentar abordar el del Reino Unido tampoco tendrían capacidad para ello. ¿Y qué han hecho? Pues voy a poner un ejemplo muy claro. Nos hemos gastado unos recursos económicos en pagar billetes de avión, en pagar hoteles en destino, en asistir a ferias en destino para ver, bueno, pues un poco cómo está el mercado en ese destino, pero resulta que yo tengo una producción que difícilmente abastezco mi mercado doméstico. Entonces, si yo necesito, pero sin embargo, por otro lado, vale, sí, abastezco el mercado doméstico, pero bueno, pues tengo una producción extra que me gustaría, lógicamente, posicionar. Bien, he de evaluar, y es importante, esa producción extra, qué demanda de mercado puedo atender, porque si yo hago todo mi esfuerzo, gasto mis recursos en atender a un mercado que en el momento que el mercado diga, sí, me gusta tu producto, quiero X cantidad, resulta que no voy a poder servir esa X cantidad. Ya no solo es que haya perdido todo lo que haya invertido a nivel financiero, es que además estoy también sufriendo un desgaste importante en mi estructura. Entonces, bueno, los recursos hemos de recordar que son las patas de un banco, es decir, si una falla no se sostiene, de ahí que hemos de contemplar absolutamente todos, no decir si tengo uno, el otro no, no, necesitamos todos para que el proyecto salga con las mayores garantías de éxito posible. Y cuando nosotros seleccionamos un mercado, el por qué lo seleccionamos, esta es otra razón. Es decir, ¿a dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es muy, muy, muy importante tenerlo muy claro. Y el por qué. El por qué puede ser porque por mi trayectoria, por mi experiencia y por lo que, digamos, he vivido, sé que mi producto lo están consumiendo en otros mercados o que mi competencia ya está vendiendo de manera satisfactoria, que por supuesto nunca me basaré a la hora de tomar mi decisión en lo que he oído, sino que antes de ponerme en marcha lo voy a comprobar. Pero es muy importante seleccionarlo. Y voy a poner un ejemplo que a veces puede ser, bueno, pues rascar un poco, pero nos conviene de vez en cuando que nos den ciertos toques de atención. Es decir, cuando sale en Galicia, por ejemplo, el Plan FOESGA y las cámaras de comercio nos publicitan que vamos a este mercado, que vamos a el otro, y muchas veces ese por qué, y todos lo sabemos, es porque voy a ver qué pasa aquí, porque el coste es bajo. Ese coste no es bajo. Ese coste es el tiempo de la persona que le va a dedicar y va a, digamos, no estar dedicándose a otra cosa o a otro mercado que sí pudiera ser productivo. Es decir, ese por qué es importante. Y pongo esto como ejemplo porque, bueno, pues porque todos sabemos que muchas veces caemos en algo tan fácil o tan atractivo como nos puede resultar decir, bueno, pues ya que tengo este mercado, ya que pues a través de la Cámara de Comercio me ofrecen estas facilidades, voy a ver qué pasa. El a ver qué pasa nos va a salir muy caro. O por lo menos contemos con ello. ¿De acuerdo? Bien. Definir y medir el objetivo forma parte de toda la primera fase y de la primera parte de la que hemos estado hablando hasta ahora. Y aquí también pongo una frase, a veces nos quedan las cosas grabadas, pues porque nos puede llamar la atención una frase o una imagen. Y aquí digo que algunos dicen que lo que no se puede medir no se puede gestionar, algo con lo que lo pongo porque estoy totalmente de acuerdo. De ahí que cuando antes decíamos a quién nos dirigimos y por qué, ahora lo vamos a ampliar.
¿Cuál es mi mercado? Una vez que nosotros decimos, bueno, pues ¿a quién me voy a dirigir? Este es mi mercado objetivo por múltiples razones que yo tenga. Bien. Una de las decisiones clave que hemos de tomar, que es el a quién me dirijo, la hemos de medir. Y ahí empezar nuestra primera fase, que vamos a estudiar nuestro objetivo. Tenemos que hacer los deberes, es básico y es importantísimo. Lo primero, yo quiero dirigirme al mercado X y yo, vamos a poner por ejemplo, consumo un producto de agroalimentario. Bien, ese mercado al que yo quiero dirigirme lo consume, ¿qué precio tiene? Si yo voy a desplazarme a él, voy a ser competitivo porque a lo mejor yo con mi producto soy tremendamente competitivo aquí en España, pero mi producto, los costes de transporte, que tendré que imputarlo para ponerle en mercado destino, van a ser decisivos. Pues porque a lo mejor nuestro producto tiene un gran volumen, pero tiene un precio producto muy bajo con respecto al volumen que ocupa en el transporte, con lo cual sabemos que el coste de transporte va a ser definitivo a la hora de decirme si mi producto va a poder o no, va a ser competitivo en ese mercado de destino. ¿Qué precio? ¿Cuál es el PVP que tiene mi producto en un destino? Otra pregunta, ¿cómo se le presenta al consumidor? ¿Cómo lo estoy presentando yo aquí? ¿Cuántas veces no hemos visto que nuestros envasados, nuestra imagen de producto, nosotros cambiamos de país, nos vamos, voy a poner, y sigo con el ejemplo de agroalimentarios, me voy a un supermercado y observo que mi producto, pues si yo aquí lo presento en atmósfera protectora, allí solamente lo venden en fresco o en congelado. O al revés, yo aquí mi producto lo comercializo en congelado, pero sin embargo el hábito de consumo en el destino es un producto en fresco, en refrigerado. Yo tengo capacidad de adaptar y de ser capaz de, con mis medios y mis recursos, adaptar mi producto al refrigerado. Todo eso lo tengo que analizar. De ahí que vamos al siguiente paso. Yo podré competir. Tengo mi producto, sé que lo consumo, yo fabrico mi producto, sé que lo consumen en destino, soy capaz de adaptarlo a la forma de consumo, congelado, refrigerado, temperatura ambiente. Soy capaz de etiquetarlo, tengo capacidad para etiquetarlo y tengo, bueno, pues la inquietud de hacerlo y lo haré. Pero una vez que yo tengo todas esas premisas contempladas, ¿con qué precio llego yo con mi producto a destino? Bien, ahí es si yo puedo competir o si mi producto va a poder complementar lo que ya están consumiendo, porque muchas veces no soy capaz de consumir. Vamos a poner un ejemplo. El pan es un ejemplo muy básico. En el mercado al que yo quiero ir consumen muchísimo pan con semillas. Sin embargo, ahora yo observo una tendencia de que, pues por ejemplo, otro tipo de pan, chapata, un pan blanco, un pan gallego, empieza a encajar en ese mercado. Yo fabrico semillas y fabrico pan gallego. Bueno, pero mi pan de semillas, ¿allá con qué precio llega? No puedo competir. Bien, tengo una opción. Yo le voy a ofrecer al cliente la opción de complementar con otro producto donde sí soy competitivo, tanto en precio como en calidad de producto. Es decir, con estos ejemplos lo que intento es poner encima de la mesa que son todo premisas que necesito valorar. Y luego, mi competencia ya lo ha hecho. Sácale partido a esto. Es decir, mi competencia en España. Muchas veces nos fijamos lo que hace nuestro vecino. Pero no tenemos que ver los resultados, también tenemos que pensar el esfuerzo y tenemos que también valorar todo lo que ha hecho para que llegara a destino. Y ha hecho un esfuerzo. Y ellos han escogido determinados mercados. Eso nos puede ayudar muchísimo porque la mayor parte de las cosas ya están hechas. Por no decir que el 100% de todo ya está hecho. Bueno, y hoy casi todo está inventado. Pues aquí tengo otro ejemplo que también me puede servir como apoyo para pues gestionar esta decisión que yo he tomado como empresa de abordar el mercado internacional. Y luego
hay una parte que es importantísima, que es la de los usos y costumbres en destino. No podemos obviar esto jamás. Y esto pasa porque mi producto es buenísimo y aquí me lo aceptan con los ojos cerrados. ¿Cómo no me lo van a aceptar fuera? Pues fuera tienen unas características la población de consumo que no son las mismas que nosotros podemos encontrarnos en nuestro mercado doméstico. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, pues la siguiente. Bien, siguiente. Entonces, seguimos en la planificación de cómo lo vamos a hacer y todo lo que acabamos de trasladar, de todo lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Es importantísimo la primera parte, visita en destinos. Una vez que ya hemos analizado todo lo previo, tenemos la información, necesitamos información de primera mano, que nos dará mucha información y de manera muy rentable, en poco tiempo y en un espacio acotado. Entonces, salimos al destino. Y ahora, una vez que hemos tomado las decisiones previas, no a ver qué pasa, sino ya con una base previa, vamos y ponemos y hacemos la maleta. Entonces, voy a los puntos de comercialización de mi producto. Estamos hablando de producto, pero en servicios hablaríamos exactamente de lo mismo. Es decir, pongo producto porque los tangibles son normalmente pues, más fáciles de asimilar por todos nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la primera parte en la visita en destino voy a ver dónde están comercializando mi producto. Y lo que decíamos antes, analizo el producto, veo los precios, analizo cómo los están presentando, me compro las muestras, observo la competencia que tengo, cómo lo presentan, cómo lo etiquetan. Y estoy analizándolo todo, cogiendo información de primera mano, no lo que me dijo alguien o lo que no me dijo. Tengo información de primera mano. ¿De acuerdo? Bien. Otro, buscamos y clasificamos las ferias del sector antes de abordarlas, porque a lo mejor resulta que, pues, no sé, en el Reino Unido tienen una feria de agroalimentarios en Birmingham, tienen 2 en Londres, tienen, bueno, pues infinidad de ellas que harán y no todas se van a dirigir porque o serán las que a mí me convengan, porque unas igual se dirigen al mercado de la gran distribución y yo no tengo capacidad para suministrar la gran distribución y otros se dedicarán a un segmento gourmet que a lo mejor es ahí donde el mío sí encaja. Entonces seleccionaré las ferias, pero antes de ver si me merece la pena o no posicionarme, iré como visitante, observo. Esa es otra parte importante. Seguimos ahorrando costes, no estoy exponiendo, sin embargo, a la vez que observo y estoy incorporando muchísima y valiosa información, también estoy creándome y generándome posibilidades de contactos iniciales, aunque seamos realistas y no esperemos que podría, pero bueno, siendo realistas, el objetivo es la observación y captar información. Y una vez que hemos hecho todo esto, ya tenemos información real. Ya lo hemos visto, ya hemos comprobado y comparado todo lo que queremos abordar y ya podemos valorar si nuestras capacidades, que ya sabemos también las que tenemos, con todo ello podemos abordar todo lo que acabamos de ver, que sí que vamos que ya sabemos que es realmente lo que queremos hacer. De ahí que, bueno, pues otra de las, cómo podríamos finalizar esto, y sería como que una buena planificación nos ofrece mayores garantías y unos costes controlados. Bien, ahí tenemos ya los siguientes pasos, que es el análisis y el entorno cultural. Aquí se van a necesitar en esta fase uno de los recursos vitales de los que hablamos al principio para este proyecto y que es nuestra capacidad de adaptación. Bien, porque ahí que a lo mejor no necesitamos adaptarnos en todo esto, pero posiblemente sí va a ser necesario adaptar en alguna de estas circunstancias. Pero es importante que, bueno, pues que seamos capaces de controlar y saber en este sentido
¿qué posibilidades nos podemos encontrar? Y si las podemos medir y ya ir preparados para esta batalla, es tiempo que llevamos ganado. Entonces, en el análisis del entorno cultural, los hábitos de consumo, sabores, colores. Yo hago mi producto, pero en este mercado, pues la sal no está bien aceptada porque es un mercado, pues muy comprometido con todo lo que es la alimentación ecológica, el concepto salud, con lo cual voy a tener que rebajar el porcentaje de sal en mi producto. Un ejemplo. Me quiero ir pues no sé, a un mercado asiático, mercado japonés, los colores. En mi envase, mis colores de envasado son estos. ¿Cuáles son los que son bien recibidos? Pues a lo mejor yo tengo mi envasado en azul, allí sé que pues a lo mejor colores como el granate o un dorado apagado son concepto de gourmet, aquí está el negro, pues allá tendré que buscar esa adaptación. Los formatos. Cada vez también aquí en España los formatos vamos a formatos más pequeños, pero desde luego en economías mucho más maduras y quizás no, y un poquito más avanzadas que a lo mejor la española a efectos comerciales, los formatos van a ser mucho más pequeños porque las familias, si ya son reducidas en España, en otros países vamos a tener que ir a enfocarnos en dirigirnos a un consumidor final que puede estar basado en uno o en dos sujetos como unidad familiar. Tendremos que rebajar nuestros formatos, las tallas, pues fabrico textil y quiero irme a un mercado nórdico, las tallas son mayores, tendré que adaptarlas a un mercado donde tengo que ir a tallas más pequeñas. Es decir, son todos pasos que quiero nombrar y que no hemos de obviar, y cada uno desde pues la perspectiva y desde el sector y desde el producto que tengamos o que sea nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Luego también tenemos un entorno legal. No podemos obviar. Yo no puedo decidir, me voy a un mercado, vamos a poner por ejemplo Estados Unidos, que es tan apetecible para muchos de nosotros, normalmente por el volumen, y obviar que yo necesito estar o que mi fábrica necesita estar registrada en un organismo como es la FDA, para poder entrar con mi producto a ese mercado, como mínimo. Después, dependiendo de cuáles sean los productos que cada uno de nosotros fabricamos, tendremos que revisar la legislación a la que hemos de ajustarnos. ¿Cómo hacer el envasado? Que yo utilizo, por ejemplo, en mi camisería aquí en España, pues a lo mejor artículos metálicos para mantener bien doblado mi producto. Bueno, pues sé que voy a ir a un determinado mercado, tengo que saber que pues a lo mejor no me están permitidos alfileres. Es decir, todo este tipo de requisitos tenemos que contemplarlos. En los ingredientes, pues en agroalimentarios esto es básico. Los ingredientes, los aditivos, todo esto, cada uno de los países tiene su propia legislación. Hemos de saberlo. Y no podemos o no debemos, muchas veces en el fragor de la batalla, pues nos calentamos y resulta que estoy en una feria, observo que a lo mejor un potencial cliente que a mí me parece muy atractivo, pues se enamora de mi producto y me dice, por favor, mándame ya unas muestras, y yo sin más, pues llego con la emoción a casa, le digo, bueno, pues preparamos estas muestras, se las enviamos con todo el cariño y llega después de haber pagado el transporte correspondiente, llega a destino, el cliente no lo puede liberar, hay que destruirlo porque no va a poder entrar esa mercancía, pues porque yo a lo mejor no estoy registrado en la FDA. Pongo por ejemplo, y no estoy hablando de casos aislados. Entonces, bien, pues lo nombro pues porque cuantos más obstáculos podamos evitar, nos va a facilitar mucho las cosas. El entorno social, la religión.
pues qué decir, en un mundo globalizado estamos todos musulmanes, católicos, judíos y cada uno tenemos unos hábitos de consumo que nos lo marca la religión. Bueno, tengámoslo en cuenta, de que si producimos cerdo, componente de cerdos, pues no nos vamos a dirigir a determinados mercados porque el esfuerzo va a ser, pues lógicamente ya pérdida total y absoluta de recursos financieros. Las relaciones personales, pues yo es que soy una persona pues como muy abierta, pues muchos podemos decir, y muy o pensar que bueno, pues que soy muy sociable, pues voy a tener que hacer un esfuerzo cuando llegue a un país como puede ser Japón, intentar evitar tocar al que tengo enfrente. Mi saludo ha de ser muy discreto, muchas veces he de tener que mantener unas distancias, es decir, es importante que también veamos cuáles son los usos y costumbres en cuanto a las relaciones sociales en el país destino. Muchas veces, no sé si me repito hasta la saciedad, pero tenemos que pensar una cosa. Primera impresión solo hay una. Es importante que esa única y primera impresión sea buena. Porque sí, ya sabemos que después podemos arreglarlo con una segunda o tercera impresión, pero hagamos todo lo posible e intentemos analizar, evaluar todos los parámetros antes de dar ese primer paso, porque es una garantía de que ese primer paso puede tener mayor éxito. Otra de las cosas también, por favor, los usos horarios. Respetemos los usos horarios de nuestros interlocutores. Ya no solamente cuando tengamos que estar de forma personalizada delante de ellos, sino incluso a la hora de llamar por teléfono. Es importantísimo dar una imagen de que respetamos esos horarios. Por ejemplo, si yo el interlocutor al que voy a dirigirme tiene una hora, o lo normal es que en su sociedad haya unos horarios para un descanso, el que sea, o bien para empezar a trabajar, que no se empiece antes de las 9 de la mañana, es decir, yo no le llamaré antes de las 9 de la mañana. Si tiene unos horarios para descanso de comida, yo no le llamaré a esas horas. Es decir, el respeto por nuestro interlocutor es importantísimo. Bien, y con esto vamos a el siguiente punto. Intentaré ceñirme en lo posible, ya que hemos empezado un poquito tarde, con lo cual voy a ir pues un poco, creo que también en las diapositivas, por lo menos los puntos que debemos de tener en cuenta como enunciados, he procurado que reflejen lo que intentamos poner con nuestras decisiones claves. Entonces, en el siguiente, pasos a dar, hablamos de lo de que, bueno, estaremos todos más que acostumbrados a hablar de lo de la diferenciación e innovación. Yo añado sé creativo, y lo añado pues porque creo en ello y porque lo practico y porque me ha dado buenos resultados. Muchas veces nunca me ha dado malos, o por lo menos no me he enterado de ello, pero sí he tenido buenas experiencias. Entonces, eso sí, sé creativo atendiendo a las demandas del mercado. No nos volvamos locos en ser creativos hasta lo excéntrico, porque lo excéntrico, digamos, nos pasaríamos al lado contrario. Y aquí también diríamos que volvería a repetir la frase de que primera impresión solo hay una. Por eso, pues, intentaremos valorar y pues un poco medir entre ese quedarme en lo anodino o pasarme de excéntrico. Vamos a buscar darle un poco de vidilla a cómo yo me voy a presentar y le voy a presentar mi producto a mi cliente objetivo. Entonces, buscaré diferenciarlo de alguna manera en el producto, es decir, yo tengo que ofrecerle a mi cliente algo que él no tenga, porque para lo que tiene ya tiene la experiencia que le gratifica, con lo cual no voy a conseguir que cambie el producto por el mío. En la presentación, había una frase hace años que era: lo importante es vestir al mono, porque a fin de cuentas el mono siempre es el mismo, pero dependerá de cómo lo vistamos, que nos gustará más o menos. Pues aquí apliquémoslo en la presentación. ¿Cómo me voy a dirigir a mi cliente objetivo?
tanto por escrito como a nivel personal. Tendremos en cuenta, por un lado, todo lo que son sus usos y costumbres, sus horarios, respetaremos su entorno, es decir, unas normas básicas de conducta que hemos de respetar siempre, pero además, yo pongo aquí ser tú mismo y la naturalidad es una importante diferenciación. Y con esto pues no voy a comentar nada más porque, bueno, creo que es una buena carta de presentación. Y estamos enfrente al cliente. Con todo esto lo que buscamos es construir confianza en la atención al cliente. A todos nos gustaría que aquellos interlocutores y aquellas personas que se dirijan a nosotros sean correctas, sean agradables y que nos causen buena impresión. Pero cuando estamos hablando de generar una relación a un corto, largo plazo, que es el que buscamos todos, y con unas garantías de que esto va a resultar una colaboración beneficiosa para todas, buscamos confianza. Y esto es lo que nosotros tenemos que intentar generarle al cliente, siendo puntuales con nuestra atención a ese cliente. Cuando él nos demanda algo, tener la corrección y ajustarnos a los tiempos, que no se piense que nos estamos olvidando de él, que sienta que para nosotros el atenderle es prioritario. Bien, para ello el rigor en los tiempos de acercamiento y respuesta tenemos que tenerlos en cuenta. Bien. En la siguiente diapositiva, cuando estamos también hablando de los pasos, hay pues algo así como un background que toda empresa ha de tener en cuenta. Y son, en ese análisis y en ese paso a paso que vamos dando, es asumir los tiempos. Es decir, hay una cosa de la que tenemos que ser muy conscientes y es de que todo proceso, además de la acción, tiene un tiempo en el que se desarrolla esa acción y que hay que contemplarlo y que hay que asumirlo y asimilarlo. De ahí que yo ponga, damos la bienvenida a los resultados a medio plazo. Si necesitamos unos plazos, bueno, relativamente que podemos decir corto o medio plazo para nosotros, buscar unos resultados dentro de nuestro mercado doméstico, donde la distancia geográfica es muy pequeña, a medida que la distancia geográfica se alarga, los tiempos también. Y en este caso, cuando decimos que damos la bienvenida a los resultados a medio plazo, porque así tenemos que inoculárnoslo para ser capaces de trabajar con el concepto de que el tiempo es un factor importantísimo, también damos la bienvenida a estos resultados y agradecemos los errores o agradeceremos los errores al mayor corto plazo. Y para ello hemos trabajado en la planificación de ello. Hemos planificado para minimizar el nivel de error y, por tanto, para minimizar también el nivel de frustración, porque muchas veces lo que nos genera el hacer las cosas sin una planificación es una frustración que luego muchas veces caemos en el error de, por extensión, aplicarla a otros conceptos que no tenemos por qué. Entonces, los tiempos hemos de valorarlos, hemos de tenerlos siempre muy presentes. Y en este caso, ahora aquí lo que hago es, pues, un poco de una forma muy gráfica, exponer, una vez hecho todos esos análisis de la estrategia que queremos desarrollar, y una vez que hemos aceptado que tenemos que asumir la necesidad de los tiempos, nos daría un diagrama como este, que estamos viendo ahora en este momento. Tenemos una primera etapa que es el contacto inicial con el país destino, que se suele aproximar, normalmente hemos de contemplar un primer año, que no quiere decir que en ese primer año
vayamos a rechazar cualquier oportunidad que nos surja, ni mucho menos, pero hemos de conceptuarlo como es un primer año de aproximación, de viajes, de observación de todos los actores que van a condicionar nuestra decisión y nuestro posicionamiento a la hora de abordar un mercado o un cliente internacional. Las visitas a los puntos de venta, las ferias, las visitas a las ferias del sector, observo los productos, hablo con los agentes de la distribución en el mercado de destino. Todo eso es la primera etapa. Luego tengo una segunda etapa, que es esa aproximación que yo voy a hacer de manera proactiva. Ya tengo más o menos, me hago mi estudio de mercado, me busco la relación de los clientes a los que quiero dirigirme. Empiezo con mailings de manera masiva. A continuación, el siguiente proceso son las llamadas telefónicas. Organizo los viajes. Me hago mi propia agenda. Muchas veces me servirán o podré sacar partido de misiones comerciales organizadas a través de organismos y de instituciones, pero otras veces no van a encajar con mis intereses. Pues como no encajan, pues a lo mejor la misión comercial, digo, pues económicamente me venía bien, pues porque voy a tener una ayuda que me va a venir fantástica. Pero claro, se va a desarrollar en un mes que a mí no me va a beneficiar, pues porque en ese mes yo ya tengo que tener mi presentación hecha, porque si no tendré que volver a esperar un año, porque mi cliente objetivo se hace su portfolio, pues vamos a poner, por ejemplo, pues en el mes de octubre, y yo tengo que tener a mi cliente visitado como muy tarde en el mes de septiembre, y resulta que, pues vamos a poner por caso, la misión comercial no se celebra hasta octubre o hasta noviembre. Pues no me va a servir esa misión comercial, tendré que tomar la decisión de generarme y hacerme y gestionarme mi propia agenda de viaje. Bien, y una vez que empezamos con esta interlocución mediante teléfono, mediante mailings, mediante Skype, mediante webinars y mediante una serie de que hoy gracias pues a los avances que estamos teniendo a la tecnología nos están facilitando mucho las cosas a la hora de dirigirme a mi cliente objetivo fuera de mi mercado doméstico, pues todo esto va a ir generando que empiece yo ya a presentar mis primeras propuestas. Pues el cliente se va a empezar a interesar, me va a pedir mis primeras propuestas, imágenes de producto, mis primeros precios y empezamos a andar. Y ahí empezamos hasta fin. Pues normalmente al final del segundo año yo ya tengo, bueno, pues más o menos algo consistente ya tengo para poder tomar la decisión de que, bueno, pues a lo mejor ya me conviene ir como expositor. Es decir, ya voy a invertir, pero ya tengo conocimiento de por qué voy a invertir como expositor en una feria. Y tendríamos ya en la tercera etapa donde comenzamos, y esto es a finales del segundo año. Yo siempre digo, nunca se puede esperar resultados antes de los 2 primeros años. Puede resultar que surja alguna venta, por supuesto que puede resultar, pero yo voy a empezar a funcionar. La venta va a empezar a consolidarse a partir de, pues eso, finales del segundo año, tercer año, y empezamos con la tercera etapa. Comienza la comercialización, empezamos a ganarnos confianza con los clientes, el cliente empieza a probar nuestro producto y poco a poco empieza a consumirlo de manera constante. Y ahí lo hemos conseguido, pero no pensemos que lo conseguiremos sin antes pasar por estos pasos. Es decir, como toda edificación necesita unos cimientos para que podamos construir encima. De ahí propondré el respeto en los tiempos necesarios, en los procesos de la venta. Es un factor final que nos va a poder ofrecer unos resultados positivos. Y bueno, intentando pues poder ajustarnos a los tiempos que más o menos cualquiera de los que me estáis escuchando en estos momentos os hubierais marcado en vuestras agendas. Os agradezco mucho pues el hecho de que estéis ahí del otro lado, aunque no nos veamos, la atención. Espero que estas pautas os hayan podido servir, bueno, pues para ese día a día que entiendo que muchos de vosotros ya estáis llevando a cabo, otros estáis viendo la posibilidad de iniciaros, y que para cualquier consulta, bueno, pues que estoy a vuestra disposición
para que, bueno, pues podamos y solucionaros o cualquier otra consulta relacionada con temas de internacionalización que aquí se han podido, pues, que hayan podido surgir a partir de aquí. Muchísimas gracias a todos y creo que a partir de tenemos una posibilidad de chat. No, si alguno quiere hacer una pregunta, sé que en la parte de arriba de vuestras pantallas, si vais con el cursor, se puede desplegar un menú en el que hay la opción de chat y si no, también por audio, los que tengan audio. Así que, bueno, yo por mi parte, muchísimas gracias a todos.